Hola, ¿qué tal? Vamos a dar inicio a la presentación de esta nueva cápsula que está dirigida al primer nivel HCA y B y el primer nivel técnico profesional TPB. La asignatura matemática, quien les habla, su profesor Juan Ormazábal. Les presento nuevamente el correo donde debe enviar sus trabajos de esta nueva cápsula. Una fecha referencial para hacer la presentación de ello es el próximo martes 6 de abril. Digo referencial porque usted puede desplazarse un poco más de acuerdo a las posibilidades y tiempo que tenga para hacer este trabajo. Recordarlo que siempre hay que hacerlo en su cuaderno, sacar la foto lo más clara posible y enviarla al correo que se está indicando. ¿Con qué texto vamos a trabajar de apoyo? Siempre con el texto de matemáticas del tercer nivel de enseñanza básica para jóvenes y adultos, y en particular vamos a desarrollar estas páginas que están indicadas, que tienen que ver con los números enteros y con las potencias. ¿Qué cosas nos vamos a encontrar allá? ¿Ves? Operatoria con los números aritméticos y sus aplicaciones de los números enteros en algunos problemas de vida cotidiana o interpretación de situaciones comunicacionales que nosotros siempre tenemos acceso a ellas. Y en el caso de las potencias, vamos a ver que es una forma de representar una expresión de la multiplicación de un término reiterado. Esos dos elementos son fundamentales, por lo tanto nos conviene hacer el reforzamiento pertinente. En el texto nos vamos a encontrar, por ejemplo, con esta página y aparecen este tipo de operaciones que fundamentalmente nos dicen que nosotros tenemos que representar numéricamente a través de los números enteros expresiones de la vida cotidiana. Por ejemplo, aquí tenemos este ejercicio donde nos dice que Pitágoras es un gran matemático griego que nació 500 años antes de Cristo. Generalmente, cuando lee algún texto de historia, se habla de un antes y un después de la era de Cristo, ¿ya? Antes de nuestra era, después de nuestra era. Entonces, en este caso, ¿cómo represento esta información a través de un número entero? Nos fijamos como referencia el punto de inicio de la era cristiana y hacia adelante vamos a representar la parte positiva que va a corresponder a después de Cristo y hacia atrás, antes de Cristo, la fecha referencial que va a corresponder a los números negativos. Por lo tanto, cuando dice antes de, significa que ese valor va a llevar el signo negativo. Es lo mismo que cuando nosotros vemos toda la parte de peces y los que están por arriba van a ser los positivos, los que están por debajo del nivel del mar van a representar los números negativos. Ahí hay una interpretación. O las temperaturas también, cuando se habla de 3 grados bajo cero, 7 grados sobre cero, etc. ¿Ven? Por ahí va entonces el uso de los números enteros. En este caso también, aquí hay una especie de cartola resumen de una determinada referencia, por ejemplo, si fuera de una AFP, lo que está hacia arriba representa las ganancias, lo que está hacia abajo representará las pérdidas. Y ese tipo de información que aparece ahí se le indica también qué forma hay de representarlo a través de los números enteros, con su signo positivo o negativo. ¿Ven? Eso es la referencia que se les pide hacer en esta página. Una vez que tenemos claro cuáles son las formas de representar un número entero, sea positivo o negativo, comenzamos con las operaciones fundamentales, partiendo por la suma y resta, adición y sustracción. En estas páginas, la 38 y la 39, se van a encontrar con este tipo de ejercicios que son meramente simbólicos, de formas muy simples de ver cómo nosotros estamos aplicando esto de manera cotidiana. Por ejemplo, aquí nos están diciendo que en una determinada región se están midiendo algunas temperaturas. Y si nos dice, por ejemplo, acá, que la temperatura mínima fue de menos 3 grados Celsius y subió 4 grados, la pregunta es, ¿cuál fue la temperatura máxima? ¿Hasta dónde logramos llegar? Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahí? ¿Qué nos está diciendo esto? Que nosotros establecemos la recta numérica referencial, nos ubicamos en el primer punto
de la información, menos 3 grados, y según lo que nos indica, como subió, nos desplazamos hacia la derecha. ¿Cuánto espacio? 4. 1, 2, 3, 4. Llegamos a 1. El 0 está acá, ahí está el 1. ¿Ven? Pero ¿qué pasaría si tuviese como que trabajar con números extremadamente grandes? Ahí nosotros nos vamos a evitar trabajar con la recta numérica porque tendríamos que ocupar mucho espacio y nos vamos abstrayendo a la operación aritmética correspondiente. ¿Ven? Y ahí aparece de manera natural la sustracción o la suma, según sea la operación, de los números enteros. Cuando yo tengo que hacer esto, nos ubicamos en menos 3, subió 4 grados, llegamos a 1. Vale decir, la máxima en este caso va a ser de 1 grado Celsius. ¿Ven? Eso es lo que se le está pidiendo en este tipo de ejercicio. Luego acá aparecen algunas operaciones donde tenemos que considerar lo siguiente. Cuando usted suma números de distintos signos, tiene que tener en cuenta el concepto de valor absoluto, que significa cuál es mayor sin, comparándolos sin el signo. En este caso, si yo quitara el signo acá, veo que el 12 es mayor que el 9, pero ese número es negativo, significa que el resultado va a ser negativo. Y hago una resta natural, el mayor, menor, menor. 12 menos 9, 3, pero ya sé que el resultado va a ser negativo porque este es mayor en valor absoluto. Donde no va a tener que tener esa discriminación cuando usted suma números de igual signo. Y aquí es importante que cuando lo hace, el signo se conserva, sean los dos negativos o sean los dos positivos, el signo se conserva. 4 más 5, 9. Aquí no hay que aplicar regla de signo. Por si alguien ha tenido conocimiento, yo no voy a aplicar la regla de los signos en la suma. Entonces, signo diferente, se conserva el signo del mayor, signo de iguales, se mantiene el signo. Eso es lo que usted tiene que tener en cuenta en la suma de números. ¿Qué pasa en la sustracción o resta, como aparece en este tipo de ejercicios de acá? Fíjense aquí. Como ejemplo tenemos estos casos. Cuando yo tengo que restar un número con un valor negativo, aquí sí que voy a aplicar la regla de signo y digo el menos de la operación por el menos del número, menos por menos, más 7 más 3, 10. ¿Ven? Lo mismo acá, ¿ven? Tengo un número negativo, voy a restar otro número negativo, nuevamente la regla de signo, menos por menos más. Queda esta operación simplificada, veo que el 7 en mayor absoluto es mayor que el 3, conservo el signo y hago la resta correspondiente. ¿Ven? En este caso, estoy restando dos números positivos, por eso que no estoy usando paréntesis acá. 7 positivo, 4 positivo, pero lo estoy restando, llegó a 3. ¿Ven? Siempre el concepto del mayor en valor absoluto. Eso es lo que se le está pidiendo hacer en este tipo de ejercicio. ¿Qué pasa en esta tabla? Aquí hay una persona que quiere llevar una relación de sus ingresos y egresos durante una semana. Las columnas ingreso significa lo que va a recibir, positivo. Egreso, lo que yo voy a gastar. El saldo del día, cómo voy a quedar en ese momento. Y el saldo acumulado significa que es lo que yo voy agregando durante esa semana. Por ejemplo, si lo consideramos los primeros 2 días, tenemos un ingreso de 1.500, se gastó, se utilizaron 2.030. Si usted se fija, como aquí el egreso fue mayor, estamos en el caso de que la parte negativa es mayor que esa. Al hacer la diferencia, obtuvimos un saldo negativo del día. Como no tenemos información anterior, para la primera columna se mantiene ese valor, menos 409. Pero cuando comenzamos a contar los días, por ejemplo el martes en este caso, nuevamente tuvimos un ingreso de 706, pero el egreso nuevamente fue mayor. El saldo del día nuevamente nos arrojó un valor negativo. Y ahora, para indicar el saldo acumulado, significa que tengo que agregar lo que tenía antes más el saldo del día y ese me va a dar el nuevo saldo acumulado para el día martes. Y así sucesivamente va haciendo el análisis
para el resto de los días de la semana. Eso es lo que se espera que usted haga en esta parte de esta página en los ejercicios que se están proponiendo. Ahora, después, siguiendo de la misma manera los ejemplos para las operaciones de multiplicación y división de números enteros, hay ejemplos bastante claros cómo se tienen que hacer y hay que desarrollar estos ejercicios de manera específica en las páginas 46 y 47. La página 48, dos ejercicios, el 2 y el 3. Y aquí una observación importante. En el ejercicio 3, usted va a encontrarse con una figura de un avión a una determinada altura. Esta se indica en kilómetros, pero las preguntas que le van a hacer a usted es a cuántos metros se ubica en un determinado momento. Entonces es importante que estos kilómetros usted los pueda hacer la conversión a metros, considerando que un kilómetro corresponde a 1000 metros. Teniendo esto en cuenta, va a poder responder esa pregunta número 3. Les reitero, el avión en la figura se le indica la altura en kilómetros y las preguntas están dadas en metros. Por eso es que es importante tener la conversión antes de responder, para evitar errores. Luego de estos ejercicios con los números enteros, vamos a continuar con la parte de potencia. En este caso, las potencias van a ser de base entera y exponente natural. Vale decir, el exponente va a ser siempre un número positivo. ¿Qué es lo que indica una potencia? Que es una multiplicación de un término cierta cantidad de veces. ¿Ven? Por ejemplo, en este caso, si yo cuento 1, 2, 3, 4, significa que el 3 se está multiplicando 4 veces. La base va a indicar el valor que se va a multiplicar. El exponente, el numerito que está arriba, cuántas veces se va a multiplicar dicha base. ¿Ven? Lo mismo sucede cuando se encuentran con la operatoria con base 10. 1, 2, 3 significa que el 10 está elevado a 3. Base 10, exponente 3. Reitero, la base es el valor que usted va a tener que multiplicar. ¿Cuántas veces? Lo que indica el exponente. Y también se va a encontrar con aplicaciones. Por ejemplo, si hay una bacteria que se reproduce cada 10 minutos en dos nuevas bacterias idénticas, ¿ya? Y estas se vuelven a reproducir en un mismo tiempo, vale decir, en los siguientes 10 minutos. La pregunta es, ¿cuántas bacterias habrá al cabo de 50 minutos? Se diga 50 minutos. Entonces, para esto nosotros tenemos que considerar lo siguiente, y lo que le está pidiendo a ustedes. Una hora, acuérdense que vale 60 minutos. Por lo tanto, vamos a tener ¿cuántos momentos? El inicio, momento 0, tenemos una bacteria. Momento 2, en los siguientes 10 minutos, aquí dice, en otras dos. ¿Ven? Ahí aparece. ¿Cómo se representa el 1 como potencia? Como 2 elevado a 0. Recuerden ahí que en la lectura se va a encontrar que una de las propiedades fundamentales, todo número elevado a 0 siempre es 1. Repito, todo elemento elevado a 0 es 1. Excepto que no existe en matemáticas el 0 elevado a 0. No existe, no está definido el 0 elevado a 0. ¿Ven? Entonces, momento 1, 2 elevado a 0, tengo una bacteria. En el primer momento, a los siguientes 10 minutos, 2 elevado a 1, 2. Esto me está indicando de que esta base se va a multiplicar una sola vez por sí misma. Por eso tengo 2. Tercer momento, es decir, los siguientes 10 minutos, 20 minutos. Ahí tendría 2, el anterior se multiplica 2 veces. ¿Eso cómo lo represento como potencia? 2 elevado a 2. ¿Ven? Ahí si quiere usted la calcula, pero en este estamos trabajando con valores pequeños. Siguiente momento, a los 30 minutos, 2 por 2 por 2, 2 elevado a 3. ¿Se fijan? Entonces esto quiere decir de que independiente de los momentos que me pidan, yo me voy fijando en la relación que hay entre el momento y el exponente. Entre el momento y el exponente. A los 50 minutos, 2 elevado a 5. ¿Se fijan? Entonces, ahí, si usted se da cuenta, si este número era 16, este va a ser 64. Si me subiera yo al siguiente, va a ser 128. El doble, siempre el doble, porque se va en base a 2. Y cada una de las que yo tengo se reproduce 2 veces. Por eso se va haciendo esa multiplicación. Entonces, cuando ocurre eso, usted tiene que haber escuchado en las noticias
que hay un crecimiento de carácter exponencial, porque se mantiene la base y va variando el exponente de acuerdo a los tiempos que me están pidiendo. Téngase en cuenta eso para poder responder algunas preguntas que allí aparecen. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer usted con las potencias? Fundamentalmente trabajando ya sea con potencias de base 10 o con una potencia de una base distinta. En este caso, le están pidiendo cómo representar estas cosas, ¿ya? Y también, si aquí le dan el resultado y tengo base 10, ¿cuál sería el exponente que usted tiene que ver ahí? Vale decir, usted se va a preguntar en este caso, ¿cuántas veces debo multiplicar el 10 por sí mismo para que me dé 100? ¿Cuántas veces tengo que multiplicar la base 10 por sí mismo para que me dé 10.000? Y así sucesivamente. ¿Ven? Entonces, eso es el exponente que usted anda buscando. Y acá algunos ejercicios de distinta base para ver fundamentalmente la parte conceptual. Identificar, de acuerdo a esta expresión, cuál es la base y cuál es ese exponente. ¿Qué significa eso? ¿Cuántas veces se va a multiplicar la base que usted identificó? Y luego hacer el cálculo aritmético multiplicando la cantidad de veces para dar el resultado que corresponde al valor de la potencia. ¿Ven? Ahí ese es el trabajo que se le está pidiendo. De igual forma, en esta página a usted le están pidiendo hacer exactamente lo mismo. Podemos escribir este número 3 elevado a 4 como 81. ¿Ven? Ahora, ¿qué significa eso? ¿Cómo lo represento nuevamente? ¿Cuál es la base, el exponente y la potencia? La potencia es el resultado. ¿Y cómo lo puedo leer? Por ejemplo, en este ejemplo que aparece en el libro, dice 2 elevado a 3. ¿Ven? Cuando se usa el valor 3, se utiliza la palabra cubo. Por eso se habla de 2 al cubo. Pero si usted indica 2 elevado a 3, está correcto. ¿Ven? Hay dos valores que fundamentalmente se utilizan. El cuadrado cuando está elevado a 2. 3, en vez de decir 3 elevado a 2, usted dice 3 al cuadrado. Pero no quita que usted ponga 3 elevado a 2, es exactamente lo mismo y está correcto. En este ejercicio le están pidiendo que tenemos que encontrar un número que multiplicado por los mismos factores, va a decir el mismo valor, le vaya a dar este resultado que está aquí. ¿Qué número multiplicado dos veces le da 4? ¿Qué número multiplicado dos veces le da eso que está ahí o este número que está acá? Por eso se habla de factores iguales. Estos son los factores, ¿ven? Esos son los factores iguales. Eso es lo que le están pidiendo acá. Y finalmente, completar la tabla de la secuencia ahí. ¿Ven? ¿Qué sucede con potencia de exponente 1 y 0? Bueno, ya lo comentamos y eso es lo que va a hacer usted. Y acá está entonces lo que les decía yo. ¿Ven? 2 elevado a 0, 2 elevado a 1. Ahí usted va, aquí le están dando el resultado, usted tiene que completar estos resultados que aquí faltan. Ese es el trabajo que tenemos que hacer nosotros durante esta semana. Reforzar la operatoria aritmética con los números enteros y trabajar con el concepto de potencia. Que estén muy bien y nos vemos en la siguiente cápsula.